queremos hablarles sobre un tema particular, el cual se titula ¿Cómo nosotros podemos incrementar la productividad de nuestros equipos de trabajo, pero desde el trabajo en remoto? ¿De acuerdo? Porque hay diferencias entre un trabajo físico y un trabajo remoto. Entonces, nosotros desde nuestro espacio de líder, ¿cómo podemos incrementar aquella productividad? Así que el día de hoy vamos a compartir en este lapso de 30 minutos. Así que va a ser súper pequeñito este webinar y comenzamos. A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas cifras importantes del trabajo remoto. También vamos a hablar sobre 3 enfoques muy importantes para incrementar la productividad del líder. No solamente del líder, sino también del equipo y herramientas claves para que nosotros podamos aumentar nuestra productividad. ¿Sí? Así que comenzamos. Hay algunos datos importantes que nos brinda Deloitte y Gallup, que son dos empresas que se dedican a hacer mucha investigación, ¿sí? Entonces, Deloitte nos comenta cuando hicieron un análisis en Centroamérica sobre el impacto del trabajo en remoto y dijeron que durante la pandemia el 76% de las organizaciones, indicaron que realizaban teletrabajo entre un 50 y 100% de la fuerza laboral. ¿De acuerdo? Así que es un dato súper importante. Y en Estados Unidos, según la empresa Gallup, nos comentaron que el año pasado, de un mes, de marzo a abril, se duplicó la cantidad de personas que hacían trabajo en remoto, porque pasaron de un 31% a un 62%. Y yo creo que estas cifras que traemos son muy parecidas a nuestra actualidad, a nuestro entorno aquí en Sudamérica, porque muchas personas ya nos encontramos trabajando en remoto. Por ejemplo, todo el equipo de Orange Team nos encontramos también trabajando en remoto. ¿Qué matices vemos en lo que es el trabajo en remoto? Bueno, es muy probable que muchas empresas se encuentren realizando actualmente el trabajo en remoto, pero no el 100%, sino quizás parcialmente la fuerza laboral, lo cual nos lleva también a que hay algunas ventajas desde el lado de las empresas. ¿Por qué? Porque según un informe, dedican que si una empresa manda parte de su planilla a trabajar en remoto, pueden contemplar ahorros, ¿sí?, de el alquiler de los inmuebles de hasta $10,000 al año por empleado. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, esta nueva normalidad nos ha invitado a cambiar nuestras costumbres de pasar de un trabajo físico a hacer trabajo en remoto, pero también encontramos ciertos puntos positivos, como estos ahorros en lo que es el alquiler de los inmuebles, ¿no? Según esta fuente de Global Workplace Analytics. Entonces, hay más empresas que encuentran beneficios y hasta están dudando si regresar completamente cuando todo esto termine a trabajar físicamente. Por ejemplo, un banco británico que se llama Barclays comenta, es un banco grande porque tiene cerca de 80,000 empleados, afirmó recientemente que poner a miles de personas en un solo edificio, como era antes, puede ser cosa del pasado. Entonces, este punto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque nos invita a reflexionar de que es muy probable que el trabajo remoto, ya sea total o parcial, llegó para quedarse, señores. Ya las empresas están viendo aquellos beneficios en ahorros de costes, aquellos beneficios en algunos casos también Gallup ha presentado informes donde la motivación de ciertos empleados ha aumentado por realizar trabajo en remoto parcialmente. Entonces, si vemos que esto es una realidad, nosotros como líderes, como partes de un equipo, es necesario que tomemos
que reconozcamos aquellas herramientas que nos van a permitir a nosotros a trabajar de manera más eficiente, ser más productivos. Entonces, el día de hoy les quería compartir algunas reflexiones, algunas herramientas y algunas miradas de cómo nosotros podemos incrementar aquella productividad trabajando en remoto. Desde tres miradas distintas. Desde la mirada del líder, desde la mirada del equipo y desde la mirada de herramientas. ¿De acuerdo? Como este webinar es solamente hasta las 7:30 de la noche, ¿sí? Vamos a tocar parte de estos puntos y en la siguiente sesión vamos a culminar los otros puntos que dejamos de conversar. Entonces, primero quiero hablarles sobre la mirada del líder, ¿sí? Y es muy probable que muchos líderes me estén escuchando porque tengan la iniciativa de poder incrementar la productividad del equipo. Pero yo quería que reflexionemos un poquito, porque muchas veces nosotros como líderes pedimos de que los equipos incrementen su productividad. Pero la gran pregunta es, ¿estoy siendo coherente con aquel deseo? ¿Mm? ¿Y a qué me refiero con la coherencia? ¿De acuerdo? Porque muchas veces el trabajo remoto eficaz comienza desde arriba, desde las cabezas, desde tu lado de líder. Tú el día de hoy exiges a tu equipo ser productivo, pero tú estás siendo productivo de manera remota, ¿sí? Porque es como que el equipo de trabajo es como que un sistema familiar, ¿no? En el cual nuestros colaboradores, de cierta forma, llegan a ser muchas veces el reflejo del comportamiento del líder. Por ello es muy importante cómo nosotros como líderes empezamos a gestionar nuestro tiempo, empezamos a utilizar las herramientas, porque a veces nos ha pasado de que decimos, ya, todos vamos a usar Trello, ¿sí? Y nosotros como líderes nos olvidamos y no utilizamos Trello y le pedimos al equipo que utilice Trello, que es una herramienta para gestionar proyectos o nuestras tareas y actividades. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener aquella coherencia, señores. Y para ello he traído algunas preguntas, ¿sí? Un test el día de hoy. Y el test es el siguiente. A ver, vamos a ver si tú desde tu espacio de líder, ¿de acuerdo? O parte de un equipo estás siendo productivo. Y la primera pregunta es, ¿trabajas varias tareas al mismo tiempo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Y apunta en tu cuadernito si estás trabajando varias tareas al mismo tiempo. Eso es multitasking al mismo tiempo. 2, durante el día, ¿revisas constantemente tus emails o el chat de trabajo? A ver, establezcamos qué significa constantemente, ¿sí? Probablemente te pregunto, ¿revisas 10 veces tus emails y tu chat de trabajo o tu WhatsApp durante un día laborable? ¿Sí o no? Tercera pregunta. ¿Asistes a reuniones virtuales que no tienen sentido que participes o que no tienen una agenda previa? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No has definido los objetivos y resultados claves del trimestre o del mes del equipo? ¿Sí o no? Y finalmente, parte del quiz que hemos preparado para el día de hoy, que es como un pequeño autodiagnóstico, ¿no? Para saber qué tan eficientes o qué tan productivos estamos siendo en el trabajo. La quinta pregunta, ¿has delegado tareas que consideras importantes para tu equipo? ¿Sí o no? Si la mayoría de respuestas fueron sí, es porque quizás se prende aquella alerta, ¿no? Quizás no estamos siendo productivos. Y recuerden, la coherencia es como que si nosotros fuéramos un espejo hacia nuestro equipo. Si yo como líder no estoy siendo coherente en cuanto a lo que es mis acciones, mis hábitos, en cuanto a lo que es la productividad, es muy probable que el equipo no también esté siguiendo aquellos buenos hábitos para ser productivo. Entonces, referente
vamos a ver aquellos elementos que nos van a ayudar. El primer punto es muy importante porque desde nuestra mirada de líder nosotros debemos de priorizar, ¿de acuerdo? Madeleine, todo es importante. Hay mucho cuidado porque cuando todo es importante al mismo tiempo, nada lo es, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser precavidos y muy sabios en el momento de priorizar nuestras actividades. Tú como líder, como dueño de negocio, como empresario, puede ser que tengas varias actividades, pero lo importante es poder que nosotros enlistar aquellas actividades que yo tengo durante la semana, ¿sí? O durante el día, antes de empezar el día a poder poner en marcha, ¿sí? Si vemos desde la mirada de la semana, hay algunas personas que conozco que realizan su planificación un día antes, ¿de acuerdo? Es decir, el domingo por la noche empiezan a ver toda su semana y empiezan a planificarla. O el día lunes llegan o se conectan una hora antes o están una hora antes del horario de trabajo para que puedan empezar a poder revisar aquellos puntos de la semana y priorizar los elementos de cada día. Porque recordemos nuevamente, si yo tengo claridad, voy a poder darle claridad al equipo. Y si el equipo tiene claridad, muchas veces aquella claridad va a darle también la oportunidad a tu equipo a que sea mucho más productivo. ¿De acuerdo? Por eso es importante, desde esas dos miradas, ya sea desde una mirada semanal o una mirada desde el día. En el día yo inicio mi día, empiezo a establecer mis actividades o tareas claves del día para poder empezar a priorizarlas. Si estamos hablando desde el enfoque de la semana, podemos alinearlas con nuestros OKRs, por ejemplo, o con algunos KPIs que tenemos en el trabajo para saber cuál de aquellas actividades tengo que priorizar de acuerdo a lo importante del negocio. Y este mismo speech lo comparto con el equipo en las reuniones de seguimiento semanal. Perfecto, muy bien. Pero al mismo tiempo te he traído una metodología, un método súper sencillo. En el caso que quizás tú en el día tienes varias opciones y no sabes por cuál realizar. Entonces, para que tu juicio sea el mejor posible, puedes utilizar el método ICE, que es un método súper sencillo. Consiste en poder hacer un listado de tus actividades, ¿sí? Por ejemplo, tienes que llamar a un cliente importante, por ejemplo, para cerrar una venta, tienes que avanzar una presentación al directorio, tienes que finalizar el reporte trimestral de los OKRs o llamar al proveedor de marketing, por ejemplo. Entonces tú estableces aquellas actividades y luego de ello tienes 3 columnas y haces una puntuación. ¿Cómo va a ser el impacto de aquella actividad del 0 al 10? Siendo 0 el que tiene muy poquito impacto y siendo 10 el que tiene bastante impacto. Igual tenemos con la confianza y la facilidad, ¿de acuerdo? Y con respecto a la confianza, me refiero al grado de seguridad que nosotros tenemos de que esa idea o acción va a provocar un impacto en los resultados de ese día o de esa semana. ¿De acuerdo? A eso me refiero con confianza. Y con respecto a facilidad, ¿sí? Es la facilidad de poder realizar esa tarea o el costo que me podría demandar a mí en realizarla, en llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, con esas 3 miradas, tú ya puedes cuantificar y ver por cuáles iniciativas o tareas importantes puedes tomar tu atención durante ese día. Entonces, simplemente estableces el impacto, la confianza y la facilidad. Estableces una cifra del 1 al 10 y lo totalizas. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, para mí quizás llamar al cliente X o Y me va a generar una venta y esa venta podría estar alineados a mis objetivos del trimestre, a mis OKRs del trimestre. Entonces tiene un gran impacto en mis resultados. ¿De acuerdo? Entonces el nivel de confianza. ¿Qué nivel de confianza yo tengo que esto suceda? Del 1 al 10. ¿Qué grado de seguridad?
Bueno, sí, porque el cliente es muy amable, tengo muy buena relación y si yo lo llamo en esta llamada, puede hacer que el cliente sí en un 70% me acepte ese nuevo pedido, por ejemplo. Y la facilidad, ¿sí? Bueno, realmente es fácil porque solamente tengo que levantar el teléfono, darle una timbrada o previamente mandarle un WhatsApp o un mensaje para acordar la sesión y llamarlo. Entonces, sí, el esfuerzo es muy sencillo y los resultados van a ser muy buenos. Entonces, le asigno el score de 27. Y así sucesivamente empiezo a trabajar cada una de estas iniciativas o tareas para poder elegir aquellas tareas que van a tener más impacto, yo voy a tener mucho más confianza y por mi lado sé que voy a ser muy fácil de poder realizarlo, no me va a costar mucho realizarlo. Entonces de eso empiezo a escoger aquellas actividades que me van a dar mejores resultados, que en este caso sería llamar al cliente X o y también finalizar el reporte trimestral de los OKRs. Entonces, esta metodología o esta herramienta es muy sencilla, la podemos utilizar cada día o cada semana para poder seleccionar aquellas actividades que me agregan más valor y revisar aquellas actividades que no generan tanto valor y que probablemente podré hacer un análisis o quizás preguntarme, ¿esta actividad la puedo delegar? ¿Sí? Porque quizás la actividad de 19 puntos, avanzar con la presentación del directorio, quizás puede ser que parte del equipo tenga ciertas habilidades con la presentación y le pueda pedir a él que avance el 70% o el 80% y yo simplemente hago los retoques finales. ¿Ves la diferencia cómo tú estás colocando tu tiempo y tu atención en cosas que podrían tenerte más resultados y por ende ser más productivo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el primer enfoque desde el lado del líder. Y también esta misma herramienta la puedes compartir con tu equipo para que tu equipo pueda utilizarla. ¿Cuál es la otra mirada? La otra mirada es sobre el multitasking. Y aquí, en la investigación que realicé para hacer esta presentación, justo encontré un anuncio o una investigación que decía que cada vez que nosotros hacemos multitasking, reducimos en un 40% nuestra productividad, lo cual es bastante alarmante, ¿sí? Sobre todo a nosotras, bueno, eso es un juicio, a nosotras las mujeres nos gusta hacer varias cosas al mismo tiempo, pero te has dado cuenta que puede reducir tu productividad en 40%, imagínate. Entonces hay mucho cuidado si somos de aquellas personas. Yo me considero, estoy trabajando en ello, tengo que hacerme a culpa. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer cero multitasking, ¿de acuerdo? Y Madeleine, ¿cómo puedo iniciar con ello? Pues bien, súper sencillo. Primero, hacer un autodiagnóstico, ¿sí? Puedes coger tu libro de notas y empezar a escribir en una semana, en unos días, cuáles son aquellas tareas que estás realizando, ¿sí? Aquellas tareas que tú te encuentras realizando, después de una semana de estar haciendo tu autodiagnóstico, empiezas a revisar, y empiezas a decir, realmente estoy haciendo demasiadas tareas. Entonces, si una vez tú has detectado y comprobado a través de ese autodiagnóstico que haces muchas tareas al mismo tiempo, entonces la invitación sería que en la siguiente semana empieces a realizar acciones pequeñas para reducir este hábito, ¿de acuerdo? Madeleine, no, voy a hacer de que ya desde el día siguiente no voy a hacer nada de multitasking. Cuidado, cuidado ahí, dado que nosotros como seres humanos, los hábitos, mientras más pequeños los pasos demos en generar nuevos hábitos, nuestro cerebro lo va a tomar de la mejor manera posible, ¿no? No se va a activar aquí esta parte del cerebro reptil, que cada vez que queremos hacer cambios se activa y nos estresamos. Entonces, tranquilo, haz cambios muy despacios, muy pequeños, para que luego puedas asignar bloques de tarea. Lo importante es que puedas tú, en esta planificación que tú hagas, la que hemos hablado en la priorización,
asignes estos espacios de ventas, marketing, OKRs, y estos bloques los puedas mantener en el tiempo, ¿sí? Y evitar las distracciones, los teléfonos celulares. Muchas veces quizás en los teléfonos celulares nosotros las notificaciones las tenemos encendidas. Probablemente durante el trabajo, para eliminar el multitasking, reducir las notificaciones del celular, ¿sí? Poner el mute o apagarlo. Realmente, si el equipo quiere comunicarse contigo o si una persona quiere comunicarse contigo durante 1 o 2 horas, van a encontrar la forma de realizarlo. Así que no pasa nada. Igual también con los correos. Yo estoy optando por la opción de cerrar mis bandejas de correo mientras tengo que hacer o tomarme full concentración de mi parte para no hacer multitasking, ¿sí? Porque es bastante tentador mientras que nosotros trabajamos y sale ¡clic! ¿No? Una imagen del correo electrónico, tienes un nuevo mensaje. Entonces, para eliminar ello, evitemos las distracciones poniendo pausa y apagar aquellas notificaciones, ya sea del celular o también de la computadora. Y si dices, Madeleine, ¿cómo hago en mi casa? Porque estoy haciendo teletrabajo. Pues bien, lo que se puede hacer, y he visto que algunas personas lo hacen, ponen cartelitos fuera de su puerta. Y por ejemplo, ¿no? Si tú tienes que grabar algún video o tienes una llamada muy importante, simplemente colocas ese cartelito y tu esposo, tu esposa o tus hijos van a saber que en este momento no es el momento para interrumpir. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos reduciendo las distracciones y concentrándonos en una tarea a la vez. ¿De acuerdo? ¿Y esto lo puedo compartir con mi equipo? Por supuesto que sí. ¿Sí? No solamente desde tu mirada como líder, sino también lo podemos reflexionar con el equipo qué tanto multitasking estamos realizando. ¿De acuerdo? Y el tercer elemento y último es establecer un horario. ¿De acuerdo? ¿Un horario para qué? Bueno, un horario para revisar correos, un horario para contestar chats y un horario importante para tu paz mental y tu paz corporal para hacer pausas activas. ¿De acuerdo? ¿Por qué un horario para revisar correos? Nuevamente, ¿se acuerdan que les había conversado que a veces cuando estamos revisando nuestros correos aparece el inbox, nuevo mensaje? Desde el explorador ya sale que tienes ahí 1 o 2 o 3, 4 nuevos mensajes. Entonces, nosotros cuando hacemos ciertas actividades, el hecho de poder retomar nuestra atención, ¿sí? Puede costarnos entre 5 o 10 minutos, nuestra atención total. Entonces, imagínate, si nosotros estamos haciendo una actividad y constantemente revisamos correos, estamos perdiendo ese tiempo de nuestra atención. Por eso es importante que tú puedas asignarte un tiempo para revisar esos correos, ya sea, puedes establecer 3 bloques muy temprano, antes del almuerzo y después a las 4 de la tarde. Tú mismo estableces aquellos bloques necesarios según lo que tengas planificado en ese día. ¿De acuerdo? Contestar chat de la empresa, ahora es muy común que muchas empresas utilicen Slack y también ese sonidito, ¿no? que sale del Slack, es muy tentador saber qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es muy importante también generar un cronograma para él. Y entre ello, las pausas activas, en verdad, yo siempre lo recomiendo y nosotros también cuando hacemos nuestros talleres lo recomiendo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos oxigenar nuestro cerebro, ¿sí? En esas pausas activas podemos hacer movimiento corporal, es importante que podamos tomar agua, ¿de acuerdo? Porque el agua oxigena mucho el cerebro, es muy importante. Y aquí, sobre las pausas activas, me gustaría comentarles sobre esta técnica, la técnica del ciclo de los pomodoros, ¿sí? ¿Qué significa esta técnica? Esta técnica básicamente te dice, cada cierto tiempo haz una pausa, ¿sí? Pero en este tiempo necesito que tú estés full enfoque, totalmente enfocado en lo que vas a hacer. Cero celular, cero notificaciones de Gmail, toda esa información, de todas maneras deberemos de eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, durante 25 minutos tú empiezas a trabajar y
en 5 minutos empiezas a tener breaks, descansos de 5 minutos. Te puedes levantar, puedes hacer los servicios, tomar agua, hacer ejercicios, estiramientos, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, no necesitan espacios de 25 minutos. Pueden hacerlos 30, 45, hasta de 1 hora. Por ejemplo, para mí, intervalos de 25 minutos es muy pequeñito. Yo por lo general lo hago cada 60 minutos y tomo 10 minutitos de descanso, ¿de acuerdo? Es importante para que, nuevamente, oxigenar nuestro cerebro, poder hacer un poquito de gimnasia corporal si vamos a hacer movimientos y poder recuperar nuestra atención y vamos a ser lógicamente mucho más productivos. Muy bien, entonces, esto ha sido los tres elementos o enfoques que he querido compartir con ustedes desde la mirada del líder, de cómo uno puede ser más productivo, ¿sí? Y aquí me gustó mucho esta frase de Sarah Walsh, ¿no? Que decía, ir a tu ritmo. Trabajar de forma remota significa que dispones de un montón de tiempo, pero tranquilo y con la cabeza hacia abajo para hacer un trabajo profundo. Pero el trabajo profundo es agotador, ¿sí? Porque muchas veces estamos muy conectados y nos sentimos muy agotados. Entonces ella dice, construyan descansos de cada 5 minutos, de 5 minutos en su día, ¿sí? ¿Qué puedes hacer esos descansos de 5 minutos? Bueno, ella te dice, camina alrededor de la cuadra, llame a tu mamá o acaricie tu gato, ¿sí? Cuídese para que quede gasolina en el tanque el viernes para disfrutar de su tiempo personal, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, Sarah Golf nos comenta cómo tú puedes disfrutar de esos 5 minutos de break que has establecido, ¿de acuerdo? Entonces, les había comentado que esta sesión solamente iba a ser de 30 minutos, súper rapidita, así que en la siguiente semana les muestro lo siguiente, ¿sí? Porque lo que hemos visto ahora es desde la mirada del líder y estaría pendiente mostrarles desde la mirada del equipo. Entonces, ¿qué viene la próxima semana? Bueno, la próxima semana les voy a compartir una dinámica de cómo el equipo puede hacer un pequeño autodiagnóstico, cómo puedo trabajar un workshop con el equipo para que el equipo se dé cuenta qué tan productivo puede ser, ¿sí? Y también les voy a compartir 3 herramientas para que ustedes puedan aplicar y mejorar su productividad.